Hola, ¿cómo están? Yo soy Primavera Díaz y estamos en una emisión más, Año Nuevo, Podcast Nuevo. Y me acompaña mi amigo Daniel Weisberg. Hola prima, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Pues hoy vamos a hablar de los primeros días de Trump y de qué efectos va a tener eso en México y en el mundo. Y también está José Luis Marín. Y el regreso de Trump, bueno, hasta la presidencia coincide con el regreso del podcast. Y en Chismecito Político vamos a hablar sobre el sombrero de Melania. Así que no se vayan porque esto se va a poner bueno. Y bueno, pues, hola, Año Nuevo, ya estamos en una emisión más de nuestro podcast con un tema muy intenso, Dani. Sí, año nuevo, mundo nuevo, ¿no? La realidad cambió completamente ahora que tomó posesión Donald Trump, ¿no? Todo el periodo de gracia que tuvo México para poder recibir a nuestra nueva presidenta, que empezara a trabajar con cierta libertad, ya se acabó y ahora todo va a ser una lucha. Sí, creo que ahora tiene que cambiar, redefinir su estrategia de comunicación, de cuestiones políticas. Pues no sé si tenga un equipo ahí que pueda recurrir, porque ahora sí que nubes negras se cierran sobre el país. Lo bueno es que Dios es mexicano y creo que eso nos puede ayudar. Y la Virgencita también. Por eso Bendito sea. queremos a la mamá de Dios y a Dios Y a Dios. de nuestro lado. Somos privilegiados. No, y ahora, a diferencia de, ¿no? Hace 8 años, cuando entró Trump, que entró sin tener mucha idea, sin tener equipo, como viendo a ver qué hacía, ahora empezó corriendo. Su primer día firmó decenas de decretos, de órdenes ejecutivas para, digo, algunas seguramente van a ser cuestionadas en ¿no? En las cortes, pero empezó transformando el país, a su país. Y justo estaba leyendo ayer o hoy, no me acuerdo qué día, que justo en relación a eso, porque obvio les preguntan, ¿no? Al secretario, subsecretario y así, de que, bueno, pero lo mismo lo dijo hace en su primer administración y no lo hizo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo siento que es como que México se está confiando en eso un poco, ¿no? Es como que, ay, bueno, lo mismo lo hizo, pero lo dijo, pero no lo hizo. Y esta persona, que era como uno de sus asesores así chidos, explicó que dijo, sí, pero la diferencia es que en esos años Trump estaba debilitado, no tenía la fuerza que tiene ahora y se le puso, o sea, se le cerraron las puertas en el Congreso, etcétera. Y ahora llegan con todo y por eso en el primer día de su mandato empezó firma, 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 porque la intención es como atarantarlos y que no puedan frenar todo al mismo tiempo. Es justamente lo que estás diciendo, ¿no? No es el mismo Trump de 2016, es un Trump que tiene mayoría en el Congreso, tiene ahora sí de manera descarada a las élites tecnológicas, a Elon Musk, a Mark Zuckerberg y otros, y también hay que considerar mucho esta élite tecnológica que literalmente también le está apostando a la cuestión militarista. Entonces, ese aparato también de inteligencia, de espionaje, ahora el Trump, que ahí a Musk al lado, pues, tiene mucho mayor poder y tiene acceso a nuestra información. Información que nosotros le brindamos desde los que usan Alexa, todo lo que usamos, al final le dimos el poder a Elon Musk y ahora él se le quita la máscara y pues con Trump y no sabemos cuál realmente, o no sé si alguien aquí me puede explicar las intenciones de estos empresarios, ¿no? Yo sí te puedo explicar porque lo dijo Trump en su discurso. Dijo que además de tener todo el control del país, no lo dijo así, pero digo, de todo el mundo, ahora van por el espacio. Pero Entonces, esa es la manera romántica de decir las cosas. bueno, pues eso, Esa es una visión. vamos por el espacio y Bueno, para eso, y muchos Estados Unidos vámonos en la Tierra. poner tu bandera en mal. Quedémonos en la Tierra. Tú me preguntaste por qué No, estaba pero apoyando a ellos. pero quedémonos en la Van al Tierra. espacio. Quédate en la Tierra, la consecuencia para la humanidad. No sé si tengas. Pues mira, para empezar es muy interesante que en el espacio que en todas las tomas de posesión anteriores de Estados Unidos ponían a los gobernadores en primera fila de la toma, ahora estaban 5 oligarcas que son dueños prácticamente del 20% de los recursos globales. Entonces, eso, bueno, además de ser un espaldarazo fuerte para Trump, también es un espaldarazo de Trump a ellos. Y luego, además, después de eso, en los discursos ya que dieron en la arena en la que estuvieron, el saludo nazi de Elon Musk,
después. descarada. Y el hecho de que al mismo tiempo que se estaba dando la toma de posesión, Trump soltó a los perros. Los Proud Boys, este grupo neonazi, estaba marchando con todos sus miembros por Washington, por el centro de Washington, mientras estaba dando la toma de posesión. O sea, son señales de que la extrema derecha y este neofascismo viene con todo, y que justo estos oligarcas, pues les interesa estar del lado del, ¿no? Del líder carismático, del líder autoritario, para poder seguir, ¿no? Aumentando sus fortunas y poder seguir dominando el mundo como lo hacen ahora. Es increíble, Y eres no hay viendo a los oligarcas que estaban ahí, no hay una sola red social en la que nos comuniquemos en el mundo occidental que no sea de alguno de ellos. Estaba el dueño de Meta, que es dueño de WhatsApp, estaba el dueño de Twitter, de Amazon, de todas las redes sociales. Estaba el CEO de TikTok ahí sentado con Trump. O sea, no hay ni una red social en la que nos comuniquemos que no estuviera representada ahí. Entonces, eso habla de que todo el control de las comunicaciones está al lado de Trump. La pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué la democracia? ¿Por qué ahora nos fuimos a la extrema? Y también, yo lo que mi cuestionamiento es, ¿cómo le dimos tanto poder a estas corporaciones? Porque al final fuimos nosotros. Digo, una propaganda monstruosa atrás, pero al final nosotros les dimos ese poder. Pues bueno, tampoco, pero también hay que pensar que en términos reales, el cambio tecnológico y el surgimiento de redes sociales es muy reciente. O sea, no, la gente simplemente usa las herramientas que se han ido creando, y lo que ha pasado es que la consolidación de estos ha sido también muy rápida. Zuckerberg compró WhatsApp, compró, ¿no? Es No podemos tampoco decir cómo les dimos tanto poder, pues son las cosas que hay, son las herramientas tecnológicas que surgieron, y el hecho de que luego se consolidaran en manos de muy pocos oligarcas, pues no es necesariamente culpa de los usuarios. pues no, al final es Los lo que gobiernos, siempre pasa. de los gobiernos, legislaciones laxas. Pues sí, pero incluso países que tienen legislaciones más duras como Brasil o como la Unión Europea, y no pasa nada, también al Al final, contrario, les dar ponen la algún opción. sí, les ponen alguna multa o les, hacen, ¿no? Pero en realidad siguen dominando Es todas las como comunicaciones. perdón, es como el TikTok que, en Estados Unidos duró 5 horas sin tener TikTok y Trump: "No, ¿cómo no? Mañana regresa eso", ¿no? Pero a lo que voy es que los influencers, los creadores de contenido y demás gringos que usaban TikTok como su plataforma principal, que creo que ya es la principal, empezaron a migrar a la app china como TikTok, que no me acuerdo cómo se llama. Libro rojo, Los Red Notes se llama. Ajá, Red Note. Fue una especie de protesta. No, pero fue protesta y fue como de, no, pues tenemos que encontrar y empezaron a invitar a sus seguidores de vénganse para acá, pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue como el efecto social que tuvo, porque no sé si vieron o estuvieron como, es que yo estuve viendo muchos Yo sí me tiktokeros suscribí a gringos esa que plataforma. decían, yo no me suscribí, pero Como que los medios exageraron, porque el no, llamamiento yo no lo vi en los no, medios. yo lo vi en los medios, el llamamiento que hicieron los influencers, me metí, me suscribí Que y vi que literalmente la interacción era muy baja. Es como lo que pasó con Threads, con Google Más. Claro. O sea, esas redes no pueden crecer tan rápido. No, pero Entonces, es al final los medios también exageraron un poco la no estoy nota. hablando ni de los medios ni de eso. Estoy hablando del efecto social que tuvieron entre lo De los medios exageraron. que tuvieron yo ni vi notas en los medios. El efecto social que tuvo, ¿En dónde? en la comunicación entre influencer, o sea, influencer gringo con influencer chino, que empezaron a platicar así como de que: "Ah, cabrón, pero a mí me dijeron en mi país", por ejemplo, los gringos, ¿no? "A mí me dijeron mis gobernantes que ustedes, los chinos, tenían picos y mataban y eran malos, 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 y que sus ciudades eran horribles", y obvio conocen China, no es como que no lo conocieran, pero como que empezaron a descubrir como
que discursos que dicen tanto en China como en Estados Unidos, nada que ver en la realidad, ¿no? Entonces empezaron a dar cuenta como de muchas cosas y empezó a haber una interacción entre ellos, así como de que: "Ah, mira este coche, ¿por qué no venden este coche en Estados Unidos?". "Ah, pues porque es chino, porque no sé qué". Entonces empezó a surgir como esta ola de curiosidad entre ambos, creadores de contenidos de TikTok, y ya hasta que llegó Trump y dijo: "Ah, no, sí, vamos a llegar a un acuerdo", ¿no? Entonces, es Bueno, eh, ya dijo que, ¿no? Quiere que Estados Unidos se quede con el 50% de TikTok, que ya no el 100, ya no nos va a obligar a vender, pero ahora quiere ser su socio, porque quieren el control. claro, Bueno, las formas de ejemplo, y lo va a tener. hay que ver cómo es el personaje de Trump. Hay que entenderlo y hay que ir a un poco a su origen, a su desde cómo es el segundo hijo de Fred Jr. El papá no tenía esperanzas con él, la esperanza era con el Junior. Al final Trump, pues, logra salir adelante, asciende, empieza a trabajar, así que vive de sus rentas, porque su papá tenía ahí una villa, la Villa Trump, y llegamos hasta llegar, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de TikTok, ¿no? Al final Trump no lo iba a cerrar, porque al final él es una creación de la televisión y, por ende, de los medios de comunicación. Entonces, al final fue una forma de presionar a China o de los dueños de TikTok, porque para él es útil. Porque ahorita la derecha, pues, domina la narrativa en los medios digitales. Pero justamente en su periodo pasado como presidente, fue eso, fue una figura de televisión donde las cosas que decía muchas no se hacían, y era una figura más de mediática y de presión. Ahora está rodeado de gente que sí tienen agendas muy peligrosas y muchas de las cosas que firmó ayer son de verdad preocupantes. Digo, es muy interesante. Ayer Estados Unidos se retiró de la OMS, de la Organización Mundial de la No se Salud. ha retirado, dijo no se retiró el decreto, dijo diría hoy la presidenta: "Es importante leer los decretos". El decreto dice que se retiran si no les bajan la cuota que le cobran a los gringos. Sí, porque ahí Todavía no se pagan retira. 500 millones, mientras que Lo va a los europeos negociar. pagan 30. Se retiró del Tratado de De París, París sí. ¿no? Puso, y eso también lo van a cuestionar en las cortes, pero puso límites a la nacionalidad por nacimiento, Eso está de donde ahora, según esta interpretación de Trump, si alguien nace en Estados Unidos, pero sus papás no son estadounidenses, si no están ahí legalmente, no tienen nacionalidad. Y eso están buscando. Hay un caso de hace muchísimos años, de principios del siglo XX, me parece, que definió la Suprema Corte que cualquier persona que nazca en Estados Unidos es un ciudadano, que fue un chino que sus papás fueron llevados casi como esclavos a hacer el ferrocarril y tuvieron un hijo y ese hijo fue reconocido como ciudadano, pero años después fue a China a visitar a su familia y no lo dejaron regresar. Cuando trató de regresar, le dijeron que no era ciudadano. Y ese caso llegó hasta la Suprema Corte de Estados Unidos y la Suprema Corte decidió que cualquier persona nacida en el país es ciudadano. Lo que está buscando Trump con este decreto es que haya demandas. O sea, lo que buscan es que ciudadanos que están en estas condiciones no les reconozcan sus derechos, demanden que esas demandas lleguen a la Suprema Corte y que la Suprema Corte cambie la jurisprudencia. Ahora que la Suprema Corte él la controla, la Suprema Corte decida que siempre no, revierta la decisión y haga que la nacionalidad ya no se transmita simplemente por nacimiento. Muchos de estos decretos, sobre todo los más provocadores, lo que están buscando es que haya demandas, que la gente reclame, llevar los casos a la Suprema Corte y cambiar la Constitución sin tener que legislar, ¿no? Están buscando transformar el país usando la Suprema Corte. O sea, que Estados Unidos es una dictadura. Ay, sí, es lo que yo Digo, siempre he dicho, la visión del PRI, del bueno, PAN, aquí que tienes en mayoría, ¿es una dictadura? Mira, lo que pasa es que la palabra dictadura, justamente por el uso de la oposición aquí en México, está tan desvirtuada. ¿Qué significa dictadura? Antes entendíamos que era una dictadura, pero después de que dicen Cualquier cosa dictadora, es dictadura. cualquier cosa es dictadura, pues sí, puedes decir lo que sea. Creo que Estados Unidos no se le puede decir que sea una dictadura todavía, pero creo que Trump está buscando justamente, ¿no?
ir en ese sentido. No tiene las mayorías todavía en las cámaras, pero tiene el apoyo de la derecha y tiene las cortes. Y en Estados Unidos, ¿no? La corte legisla, y la corte, ¿no? Puede de verdad cambiar las leyes, digo, lo vimos con lo del aborto, donde la corte, ¿no? En los 70, la corte con Roe vs. Wade había declarado legal el aborto y ahora lo declaró no ilegal, pero que depende de cada estado, donde ya federalmente no hay, ¿no? Esta legislación que hace que el aborto sea legal en todo el país. Entonces, hay que ver con mucho cuidado lo que está haciendo. Y para México, esta declaración de cárteles como terroristas, la declaración de emergencia en la frontera sur, porque lo que significa la declaración de emergencia justo es que ahora el ejército toma el control de la frontera sur, porque como es una emergencia de seguridad nacional, ya no se le puede dejar a los estados ni a los organismos civiles el control. Entonces ahora el ejército va a ir ocupando la frontera sur, van a empezar las redadas para las deportaciones, las cosas se ponen complicadas. A mí eso en el caso de la declaración de los cárteles como terroristas sí me preocupa poquito algo que dijo la presidenta Claudia, la doctora Claudia, que dijo, bueno, obviamente ellos no se van a bajar de su discurso de sí, vamos a organizarnos, hay que trabajar en conjunto, sin rebasar la soberanía nacional, ¿no? Pero en el caso de esto de los cárteles, ella hoy, por ejemplo, en la mañanera dijo: "Ah, sí, pero pues ellos que regulen su constitución, que trabajen bajo su constitución, etcétera, etcétera, y nosotros con nuestra constitución". Pero Estados Unidos tiene unas leyes que le llaman exteriores, una cosa así, y en esa en específico tendrían como o sea, sí podrían cruzar a México y hacer lo que quieran, mandar drones, hacer lo que Pero ellos quieran, no de acuerdo a su pero constitución. no lo han hecho en el mundo. No, espérame, pero lo que a mí me no, pero lo que a mí me preocupa fue la respuesta de la presidenta que dijo: "Ah, bueno, hay que esperar a ver qué pasa". Es como que, no, güey, porque todo está que llegue un dron y nos digo, no, ¿verdad? No va a pasar eso, pero sí me preocupa poquito que no o que sea como estrategia, o que si su equipo de comunicación no se lo dijo, o qué fregados, pero Y lo que termina pasando sí, con la declaración de ser terroristas es que, o sea, el primer efecto es que cambia la agencia que se encarga de esos asuntos, ¿no? Y es lo que está en el decreto. ¿quién era y quién será? Eran antes los asuntos de narcotráfico se encargaba la DEA, el FBI, la CIA. Cuando se declaran terroristas por el Patriot Act que pasó George Bush y la ley, ahora la responsabilidad de lucha contra el terrorismo pasa al ejército. Y el ejército de Estados Unidos tiene un sistema de inteligencia y un presupuesto 10 veces más grande, 20 veces más grande que el FBI y la CIA. No, entonces lo que sí va a empezar ahorita es el espionaje. O sea, tiene una capacidad de intervención y de espionaje 10 veces mayor que al que nos hemos enfrentado ahora. Eso siempre ha estado, tampoco es Pero como que no. Pero no pero ahora el espionaje militar va a entrar a México porque como hay terrorismo, tiene el permiso para intervenir, para participar. Entonces, sí va a cambiar la forma en que Estados Unidos se relaciona con México y las agencias que van a buscar intervenir. Y no estoy hablando de una intervención militar, no tienen que entrar con tanques, Sí, no. simplemente intervenciones digitales, desestabilización, intentos, ¿no? Sí tienen ahora el permiso y además el ejército es ahora quien se va a encargar de tomar esas decisiones. Eso es importante que lo menciona, bueno, ya lo mencionaste. También como para bajarle un poquito la preocupación a la gente, ¿no? Porque si te dicen: "Ay, que va a llegar los gringos a combatir al narco", pues tú te imaginas los tanques entrando, los soldados así, una guerra en México, ¿no? Pero sí es bien importante decir así como que, o sea, ni no nos vamos a dar cuenta de la realidad. Y al final siempre estos ayudas que da Estados Unidos, siempre hay ejemplos de Afganistán, Libia, Irak, No, digo, y el nuevo embajador en México que puso Trump,
que fue un boina verde, que luego estuvo en la CIA, Para el espionaje. que estuvo, ¿no? Fue el embajador en El Salvador con Bukele, que le ayudó para hacer las megacárceles, ¿no? La megacárcel y demás. Es una figura también un poco siniestra. Entonces, que ahora el ejército estadounidense sea el encargado de la relación con la seguridad de México y tener a este embajador, sí nos hace, ¿no? Pero ahí la presidenta también tiene razón, porque justamente no es como que tenemos a los tanques en la frontera, no es una cosa a la que se tiene que reaccionar de una forma violenta inmediatamente. ¿Qué se puede hacer? Pues eso, esperar, ver qué es lo que van a hacer y tratar de ir lidiando una cosa por una con la nueva relación con Estados Unidos, porque también es cierto que tenemos la, ¿no? Suerte buena o mala de existir junto a la potencia militar más grande del mundo. Entonces, también no hay, o sea, si de verdad llegara a ese punto, que lo dudo, La invasión. no hay nada que hacer. No. Sí. No tenemos Vente para absolutamente. acá. Entonces, lo mejor que podemos hacer es asegurar que eso no pase y tratar de trabajar con ellos, negociar, cooperar, mantener nuestra soberanía y no hincarnos, pero también, pues, saber que es una posición bastante desigual. Pero es que, ejemplo, ¿no? Conociendo un poco la historia de Trump, de cómo él siempre tiene como 3 tipos de adversarios, ¿no? El que lo humilla, como hizo Obama en el 2012 con él en una cena donde se burla de él, y eso literalmente desembocó que Trump se lanzara a la política, porque tenía un asesor llamado Roger Stone que le estaba ahí calentando el cerebro, diciéndole: "Ay, métete, métete", como que no, 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 no. Pero cuando Obama lo humilla en una cena, es cuando él dijo, lanza su carrera, porque, en la vida empresarial de Trump siempre, cuando ve un adversario así que lo humilla, dice: "Lo voy a destrozar". El otro adversario con el que puede así mirarse de tú a tú, como en el caso de Xi Jinping, Putin, también hay una cuestión de honor, y está el adversario que es débil, y él mismo en la primera entrevista que le hacen, en los 80 dice: sí, yo soy un asesino". Entonces, cuando ve una presa débil, pues lo destroza. Entonces, yo creo que también México se tendría que definir una estrategia de qué podemos ofrecer o negociar de tú a tú con él para que, pues, tenga ahí un respeto. Y no nos va a pasar como con Trudeau y Canadá. De tiburón. No, pero es eso, creo que lo está haciendo bien la presidenta, porque justamente no se está arrodillando como Trudeau fue ahí a arrodillarse. Está poniendo límites, pero está diciendo, Y yo también creo. está siendo inteligente y mesurada, donde no hay que pelearnos hasta que haya que pelearnos, pero, ¿no? Ponemos una posición firme. Creo que lo está haciendo bastante bien la presidenta hasta ahora. Creo que no hay forma de saber qué va a pasar, ¿no? Y no hay forma de asegurar que cualquier respuesta no va a resultar en un berrinche más de ese lado, pero, pues, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, y no podemos permitir tampoco que un cambio de gobierno en Estados Unidos detenga el proceso de transformación en México. No, y no tendrá por qué. Y como diría Claudia En Sheinbaum, absoluto. cabeza fría. Pero siempre hay que definir una estrategia. Hay que tener un plan B, plan A, plan C, como decía el presidente López Obrador. Creo que en estos momentos, creo que también yo, bueno, yo de manera personal extraño ese liderazgo, no sé, sí. Digo, tengo también esperanza en Claudia Sheinbaum, pero con López Obrador, no sé, algo en mí tendría más fe, ¿no? Sí, justo ayer estábamos platicando eso de que regrese el presi. Pues, Vamos a. confiemos en la presidenta. Sabe lo que sabe lo que está pidiendo, tiene un equipo, ¿no?, bastante bueno a su alrededor. Creo que y mira, ahora sí que es el reto que le trajo el destino. Le tocó a ella. Yo estaba pensando en la mañana que estaba viendo la mañanera que estaba diciendo así, ella muy segura de sí misma, la estaba observando y pensé, no manches el bronconón que se le vino, o sea, está más cañón que, bueno, no sé, que el COVID, pero
Sí, Mucho. sí, mucho más, porque esto ya es un nuevo orden mundial, o sea, no es como que solo México Exacto. resuelve tu problema en México y cada quien resuelve su problema en su país, no, esto ya es todo el mundo está viendo qué onda, porque no solo es México. No, y además trae cosas complicadas. Vemos a Elon Musk que está apoyando a la ultraderecha en Inglaterra, en Alemania, ¿no? Él está dando mucho espacio, recursos. Estamos viendo un cambio hacia la ultraderecha en muchas partes del mundo. Y ahí México pues tiene que mantenerse como faro. Yo creo que sí viene como este cambio otra vez a la ultraderecha, porque así ha sido como la historia, ¿no? Como que de repente, ajá, es cíclica y de repente es como, ay, sí, todos vamos a voltear por los derechos humanos y todo el mundo voltea a ver los derechos humanos y de repente otra vez, ay, no, ya, la fregada, así como que, y siempre ha pasado y esto está pasando ahorita. Yo creo que sí, México y los países que todavía hay, mm, pues, pro derechos y izquierdistas y todo, no se ponen las pilas, se va a acabar. Pero ya sé que tenemos mucho que chismear, pero ya se nos acabó el tiempo. Y necesitamos irnos a chismecito político. Pero bueno, antes de eso yo creo que hay que hacer una reflexión, porque más allá de dejar el todo en manos de los gobiernos, también, los pueblos tienen que asumir su responsabilidad, porque al final los errores que cometen los gobiernos, pues las consecuencias los asumen los pueblos. Y entonces, en este caso, ejemplo, en la Latinoamérica, pues los gobiernos progresistas de la región tienen que cumplirle a los ciudadanos, porque el ejemplo de Argentina, de Ecuador, de San Salvador, de Estados Unidos y de otras partes del mundo, es porque los gobiernos democráticos no le han cumplido a los pueblos. Ah, muy bien, muy bonito tu cierre de reflexión. Ahora vámonos a meditar. Y a chismecito político. A ver, cuéntanos. Ay, al menos ese me gusta mucho el chismecito político, pero bueno, este chismecito político. Porque vamos a hablar del sombrero de la Melania, esposa. Ella sí es primera dama de los United States. Pusiste un nombre perfecto, Malania en vez de Melania. Ah, bueno. Pues también está muy bueno. Te atrapean los nombres, las letras. Soy disléxica, una disculpita. Pero bueno, Verá que se pone el sombrero para no dejar que la besara Trump. Sa- ya, esa- e- ese video es buenísimo. ya Cuando todo. le trata de beso con el sombrero no llega. Porque ¿verdad? Parecía como personaje de caricatura, como nunca jugaron el juego de Carmen Sandiego de niños, No, que jugabas, y era un juego donde aprendías geografía, era un personaje que se llama Carmen Sandiego, que tú iba viajando por el mundo, era de los primeros juegos de computadora en los pero teníamos luz en mi pueblo. No, nunca lo. y traía un sombrero igualito al de Lerani. Bueno, pues fue muy criticada y fue muy hablada y fue muy, ay, que una no se le ve ni la cara y no sé qué. Pues hubo una razón para él, por ¿Y eso. cuál sería? ¿Cuál fue? Pues eso, que estamos hablando de ella y que todo el día se estuvo hablando de ella y que todo el día estuve, ay, hasta hicieron videos Y y además generaba, pero en la noche, en la cena, se veía bien guapísima. sí, pero generaba, también es para generar dudas, porque me acuerdo todo el periodo anterior de Trump, siempre cuestionaban si Melania era real o eran, ¿no? Personas, eran dobles que ponía para acompañar al marido, y la gente discutía en redes sociales, decía, no, no es ella, sí, sí es ella, no, claro que no es ella. Y ahora con el sombrero que le tapaba toda la cara. Sí, cables, como de recuerdo que hable. Una- Yo ayer vi un meme, hoy no sé cuándo, de que una foto de la escena típica de Alien, de que está esta así, que está el alien echándole la baba y está así. Y esa foto con la foto de Melania con Trump queriéndole dar el beso así. Hasta lo odia, le tiene mucho asco, así, de todo se habla en el Bueno, ya si le metemos más chisme a esto, pues bueno, hay que hablar de que es la tercera esposa de Donald Trump. La primera es Ivana, la segunda es Marla y pues Melania, ¿no? Y con cada una pues tuvo hijos. Porque también la relación que ha tenido Trump con sus esposas es un poco complicada, un poco turbio. La primera esposa, literalmente él la deja, él es infiel en su cara con esta Marla. Por ejemplo, eso fue muy publicitado en la época de los 90 en New York Post, donde fue un escandalazo, ¿no? Donde se agarraron entre los dos y donde Trump, se supone que en la película El aprendiz, donde se habla de la vida de Trump, literalmente él le dice, pues yo ya no me atraes, ya no me gustas, y le hacen una entrevista de por qué la deja, y él dice, pues es que se volvió mi socio, entonces yo no quiero un socio. Y algo interesante es que todos los hijos de Trump tendrían problemas con su nueva ley de nacionalidad. No, pero eso Porque aplica a los nuevos. todos eran hijos de mamás extranjeras
Bueno, la única que no era extranjera era Marla, pero Melania y Ivana son extranjeras. Bueno, pues ya, eso fue todo. A ver si la próxima semana seguimos hablando de México y su relación con los Uniteds. Y pues ya, nos vamos, nos despedimos. Adiós. Ya nos están viendo nuestras caritas. No se vayan, recuerden que esto se va a poner bueno. O se va a poner feo.